Cuando llegué aquí, pasé de los 40 grados con humedad de Nicaragua a los 40 grados bajo cero de Canadá. Estudiando la carrera descubrí que mi vocación estaba ligada al agua y pensé que Toronto era un buen lugar para seguir creciendo. Me llamo José Manuel Torcal y llevo ya 4 años en Ontario. ¡José Manuel! Hombre, ¿qué tal? Cuida con la bici. ¿Qué tal? Encantado. Mucho gusto. Oye, me dijiste que quedábamos en Toronto, pero yo pensaba que iba a ser en el casco histórico, no aquí. Esto es una isla, ¿no? Bueno, casi estamos en el casco, estamos a 15 minutos del centro de la ciudad. Esto es una isla, el Toronto Island, la isla de Toronto, y es como casi un pueblito, es un paraíso. Y hablando de pueblos, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Morata de Jalón. ¿Y cómo llegas desde Morata hasta Toronto, la capital de Ontario? Una vuelta un poco larga, sí. Yo estudié Ingeniería de Obras Públicas en Almunia, de Doña Godina, y ahí ya me empezó a interesar el tema del agua. Empecé como a entender cómo funcionan los ríos y todo el tema social alrededor de ellos, y trabajé en Zaragoza un tiempo y justo era la Expo de Zaragoza, en el 2008. ¿Todo agua? Y todo agua. Entonces yo dije, esto es lo mío. Me fui a Barcelona a hacer ingeniería de caminos y de allá me fui a Holanda. La Venecia del Norte, ¿qué le dicen? Exactamente. Y de allá me fui a Nicaragua a hacer un proyecto ahí en una ciudad que se llama Matagalpa. De Nicaragua me vine a Canadá. O sea, que has ido por el mundo buscando sitios con agua. Sí, buscando el agua, sí. Pareces un zahorí. Más o menos, sí, sí. Toronto la verdad que es muy atractivo en tema de gestión del agua y de proyectos comunitarios, porque aquí mismo están los grandes lagos y tienen casi el 20% del agua dulce del mundo, entonces siempre hay un montón de iniciativas, de proyectos, de cosas alrededor del tema del agua. ¿En Toronto cuántas personas viven? En Toronto viven casi 3 millones de personas, un poco más del doble de Aragón. ¿Pero eso es mucho o poco en relación con la extensión del territorio? No es nada. La provincia de Ontario tiene una extensión que es gigantesca, es casi 2 veces la extensión de España. Y solo es una provincia. Canadá es el segundo país más extenso del mundo. De hecho, la extensión es casi como la de Europa, pero la población es menor que en España. Aquí hay un señor que está haciendo fotos. Disculpe, caballero, ¿habla español? No, non parlo spagnolo. ¿Es italiano? Da Genova. ¿Por qué está en Toronto? Sono venuto a trovare mio fratello a Ottawa. Carabinieri italiani. Lavora nell'ambasciata canadese italiana. Y tú, mientras tanto, haciendo turismo, que le veo que tiene una cámara muy buena, ¿eh? Io sono a un circolo fotografico in Italia. La foto desde aquí es incomparable. Sì, certo. ¡Que vaya bien! Bye, bye. ¡Chao! Lo que sí que veo es que por aquí hay casas, ¿no? Viven como unas 300 personas. ¿Cuánto cuesta vivir aquí en la Toronto Island? Es carísimo, pero es que además no es solo cuestión de dinero, además no puedes comprar casa aquí. Es como una lista de espera gigantesca de miles de personas. Si te toca, te dan un alquiler por 99 O años. sea, esto es como una macrourbanización para 300 personas. Exactamente, pasa que es pública y tú puedes venir y pasar el día aquí. Oye, y para llegar al casco histórico de Toronto, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente coges el ferry y en 15 minutos estás allá. Y con esto volvemos a lo que es el centro de Toronto, ¿no? Sí, al centro de Toronto. ¿Y cuánto cuesta montarse aquí? Unos 5 euros, $8. Desde Toronto, aragoneses por el mundo. Este es el lago Ontario y es uno de los 5 grandes lagos de Norteamérica. O sea que esto es la región de los grandes lagos. Exactamente, sí. En extensión es el cuarto, ¿Cuánto mide? unos 19.000 kilómetros cuadrados en extensión. Pero esto es muchísima agua, ¿eh? Parece un mar. Si te subes a un edificio alto solo se ve agua. ¿Tú la primera vez que vistes el lago Ontario, qué pensaste? Yo no me lo creía, yo pensaba que esto era el mar. Pensabas en otro tamaño, no en como lo que estamos acostumbrados en el Pirineo o en un embalse, pero no en esto. Ya hemos llegado a Toronto, ¿no? Sí, ya estamos aquí en el muelle. Qué cantidad de gente sube, ¿eh? Sí, en verano todavía más. Vamos a aparcar la bicicleta, así os puedo enseñar un poco más lo que es el centro de la ciudad. ¿Aquí la gente se mueve mucho en bici o no? Cada vez más, como se calcula que en los últimos 10 años casi un 40% más de ciclistas en toda la ciudad. ¿Y todas estas anillas? Esto es para aparcar la bicicleta, como las típicas de la ciudad. ¿Pero es seguro dejar aquí la bicicleta todo el día? Sí, está, con un buen candado es bastante seguro, sí. Tiene como los índices más bajos de criminalidad, de robos. ¿Te puedes fiar de la gente o no? ¿La gente cuando encuentra una cartera se la queda o la devuelve? Normalmente la devuelve, normalmente la deja donde estaba. O sea que si vuelves está ahí. ¡Venga, nos vamos! Vamos. Esto es mi barrio, al lado de mi casa. ¿Y por qué nos has traído hasta aquí? Porque os quiero enseñar la Casa Loma, que es el único castillo de tamaño real de Norteamérica. ¿Pero cuánto mide? Son casi 6.000 metros cuadrados. ¡Qué barbaridad! Un adinerado de aquí quería hacer una réplica de un castillo escocés. O sea, que fue un capricho. Sí, ¿Pero básicamente. cuándo se terminó de construir? En el 1914. O sea, que es del siglo XX. Es un estilo neogótico, entonces parece más antiguo de lo que es. ¿Pero por qué se llama Casa Loma? Le puse ese nombre para que pareciera más europeo. En español, Casa Loma. Y lo de Loma es porque está encima de una cuesta. Fíjate qué salón. Madre mía, ¿cuánta gente hizo falta para hacer esta casa? Dicen que 300 personas durante casi 3 años. ¿Tan grande es? 98 habitaciones. Pero si tienen un órgano privado, ¿tú tendrías un órgano en casa? No, demasiado trabajo. ¿Pero tú sabrías tocarlo? No, pero toco saxofón, o sea que algo de música sé. ¿Y estas escaleras a dónde llevan? Vamos al piso de arriba.
¿Pero tantas habitaciones? ¿Para qué? Imagínate, para limpiar aquí. ¿Cómo se nota que él no limpiaba, Ya, claro. ¿Y de todas las habitaciones se puede visitar alguna? Sí, esta es la habitación Windsor. Sí, fíjate qué cama. Estaba pensada para que vinieran los reyes de Inglaterra, todo tallado. Muy decorada, pero lo que es el colchón un poco estrecho. Luis XV aquí sería feliz seguro. ¿Tú dormirías en esa cama? Well, yeah, every other night. Don't they have memory foam or something like that? Bueno, que vaya bien. Bye. Mira, esta es una de las habitaciones que tiene baño en suite. Pero qué pedazo de baño. Servicio, la bañera, Se ve antigua, el bidet. Gigantesco, parece un trono. ¿Y eso de ahí? Esto es lo mejor de todo, es la ducha. Esto es una ducha de hidromasaje de la época. A mí me da un poco de miedo, la verdad, con todos estos tubos y todas las llaves. Fíjate la alcachofa de la ducha como es, ¿eh? ¿Pero cómo se ducharía uno ahí? Pues yo supongo que abre los grifos aquí y algo sale, no sé. Tú como experto en canalizaciones de agua, ¿qué opinas al ver esto? Yo creo que está un poco sobredimensionado aquí, demasiadas tuberías para una, para una ducha, la verdad. Bueno, José Manuel, ¿dónde hemos venido? Esto es Kensington Market, es uno de los barrios más bohemios y alternativos de la ciudad de Toronto. Sí, antiguamente era realmente un mercado, había muchos más migrantes aquí, como que llegaban aquí las comunidades. Ahora se ha convertido en algo más comercial, hay más bares, restaurantes. Es verdad que Canadá siempre ha tenido fama de ser un país de migrantes. Muy multicultural, sí. Lo que sí que veo que el barrio entero está lleno de grafitis, ¿eh? Es porque es súper alternativo. De hecho, mira el coche jardín que tenemos aquí. Madre mía, ¿pero esto qué es? Lleva como 10 años. Pues es como un proyecto de una organización anticoches. Pusieron esto como para protestar contra el tráfico. Y esta es una tomatera, puedes ver aquí los tomates. Tomatico cherry. Disculpad, ¿habíais visto alguna vez un coche así? Perdonad, ¿sois gemelas? We're siblings, but not twins. Yep. Bueno, pues que vaya bien. Thank you. Bye, thank you. Primero los vecinos se organizaron y empezaban a pagar el ticket del parking para que no se lo llevara la grúa. ¿Qué me dices? ¿Echando monedas en el parquímetro? Sí, se organizaban y los mantuvieron. Y luego ya la ciudad votó para que se quedara. Se podría decir que este coche aquí ha echado raíces, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Oye, ¿y tú te ves echando raíces aquí en Toronto o volviendo a Morata? Yo me veo volviendo a casa, no sé si Morata de Jalón o Zaragoza o por ahí más cerca, pero sí, llevo ya aquí 4 años, pero me veo, como al medio plazo me veo volviendo. Ottawa is a mighty good town. They never turn a misleading. Bueno, ¿ella quién es? Es Julia, es mi pareja. Julia. Hola, ¿Qué tal? ¿Pero tú de dónde eres? de México, del norte de Chihuahua. ¿Y cuándo os conocisteis? Ya hace 6 años en Nicaragua, en un carnaval, en un pueblo que se llama Masaya. Y nos conocimos, empezamos a platicar y 6 años después aquí estamos. Nos conocimos ahí en distintos trabajos y ella ya estaba viviendo en Toronto cuando nos conocimos. Entonces cuando ya acabé mi trabajo, fui a España, acabé la carrera y ya me vine aquí. O sea que tú te has venido a Toronto realmente por amor, no buscando agua. Es parte de ello, sí. Oye, Julia, ¿y tú ya has estado por Aragón? Sí, estuve en Morata de Jalón, que me recordó mucho a Chihuahua, por cierto. ¿Cómo? Sí. Es que es el mismo paisaje. Yo cuando estuve en Chihuahua pensé lo mismo. Es así como semiárido, las montañas, se parecen mucho, mucho, mucho. O sea que me estás diciendo que Morata de Jalón te recuerda a México. Sí, a Chihuahua, sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un café, un cortado. Pero aquí al cortado, ¿cómo le dicen? Cortado. Lo mismo, pero con acento de aquí. Los modernos lo han puesto de moda, sí. Pero desde hace mucho. Que yo sepa, 2, 3 años, igual, la misma receta, mismo sabor, todo. O sea, igual que en Morata, ponen aquí cortado. Igual, mira la pizarra, ahí está, cortado. ¿Cuánto cuesta aquí un cortado? Bueno, un poco más, son 3,33 en dólares canadienses, que en euros es como 2,5. Pero aquí hay que pagar antes de pedirlo. Sí, siempre. Thank you. Y ahora ya, habiendo pagado, ya se puede ir a recogerlo, ¿no? Te he visto que has dejado propina. Claro, aquí siempre. Porque tú pagas por el producto, pero no pagas por el servicio. Disculpa, ¿estás preparando los cortados? Sí, ¿Hablas español? poquito. Oye, ¿cuántos cortados servís aquí en un día? 30 cortados. O sea que se empieza a conocer el cortado aquí, ¿no? Sí. Cortados, ready for you. Thank you so much. José Manuel, ¿qué cosas echas de menos de Aragón? Porque el cortado creo que no. Otras cosas de comida, pero también la gente, las tradiciones mucho. Como cuando llega Semana Santa y vas al pueblo y hay cosas que hacer, o para la Cinco Marzada, o... Eso aquí no existe, es más como... Hay otras tradiciones, pero no son las mismas. Bueno, José Manuel, ha caído la noche y ¿a dónde vas tan cargado? Este es mi saxo alto. Tocaban la charanga al Pilar en mi pueblo, en Morata. ¿Y aquí tocas en la charanga o qué? Aquí no hay charanga, pero toco en un grupo de afrobeat que se llama Tumaco. How are you? Good. Nice to see you. Bueno, ¿ellos quiénes son?
Ah, esta es mi banda, es Tumaco. ¿Pero desde cuándo tocáis juntos? Desde 2015, aunque yo me uní más tarde. ¿Cómo es él en la banda? ¿Cómo se le da? Plays with fire, you know. Oye, ¿y este era tu Saxon Morata? Ah, sí, el mismo. ¿Y cómo hiciste para traértelos aquí? Ah, pues en el avión. ¿Y si te perdieran la maleta con el saxo? Ah, no, lo pongo arriba. Esto no se pierde. ¿Siempre de equipaje de mano? Siempre, siempre. Este sábado tocamos en un hotel aquí en Toronto. Hemos sacado un disco y en la primavera vamos a sacar el segundo disco. O sea, que vais en serio y de verdad. Sí, nos podéis escuchar en Spotify, en YouTube. Sí, estamos en todos sitios. Tumaco. ¡Qué bien suena, eh! Gracias. Oye, ¿para cuándo un concierto por Morata de Jalón? Ah, para San Roque el año que viene. Sí, en agosto. Sí, seguro. Bueno, pues cuando estéis por allí me apunto al concierto, Vale. ¿vale? Venga, ¡Que vaya bien! bien. ¡Adiós! Adiós.